La casa en Lomas de Chapultepec estaba envuelta en un silencio denso, como si cada ladrillo hubiera aprendido a contener la respiración. Las cortinas de lino blanco se movían apenas con la brisa tibia de la tarde, y el sonido monótono del monitor cardíaco era lo único que marcaba el tiempo dentro del cuarto. Emiliano yacía inmóvil en la enorme cama, su pequeño cuerpo oculto entre sábanas de algodón egipcio. Tenía 6 años, pero en ese instante parecía más frágil que nunca, pálido, con los labios secos y las pestañas temblando como si aún soñara con algo distante. Patricia Mendoza, mejor conocida como Patty, estaba sentada junto a la cabecera. Sus manos gruesas, curtidas por años de trabajo doméstico, descansaban sobre un rosario que parecía haber pasado por generaciones. Tenía 48 años, venida de Oaxaca, y aunque su cuerpo hablaba de cansancio, sus ojos estaban firmes, atentos. Llevaba 16 años en esa casa, lo suficiente para haber visto a Emiliano nacer, crecer y ahora desvanecerse. «Señora Patricia», susurró una enfermera entrando al cuarto. «El señor Héctor la está buscando en la oficina. Quiere hablar con usted». «En un momentito, mija», respondió sin voltear. «Solo quiero terminar esta parte». La enfermera asintió, algo confundida, y salió. Patty inclinó la cabeza hacia Emiliano. No lloraba. Ya lo había hecho demasiado. Ahora solo murmuraba palabras en voz baja, apenas audibles. «Santa Madre de Dios, cuida a este niño como cuidaste al tuyo. No permitas que se me apague sin haber corrido, sin haber reído una vez más». Ela acarició levemente o cabelo de Emiliano, sentindo o calor quase imperceptível de sua testa. O menino não reagia. Estava em coma havia 2 dias. E o pai, Héctor Rivera, ainda se recusava a aceitar que talvez o dinheiro não bastasse. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete al canal para no perderte lo que viene a continuación. Aquí contamos historias que te harán sentir, pensar y recordar lo que realmente importa. Patty se levantó con lentitud. Caminó hacia a janela e abriu um pouco mais a cortina. A luz dourada do entardecer entrou tímida, iluminando os brinquedos encostados no canto. Um trenzinho de madeira, um urso com uma orelha rasgada e uma bola esquecida. Tudo ali falava de vida, de movimento, o oposto do que estava acontecendo com Emiliano. Naquela mansão de mármore e silêncio, Patty era a única que ainda falava com fé. Os médicos já falavam em aceitar o pior. As enfermeiras, todas instruídas, mantinham a compostura, mas nos olhos delas havia uma sombra. Ela voltou ao menino. Aproximou os lábios de seu ouvido e com voz mais firme que antes murmurou: «Tu no te vas, menino. No todavia. ¿Me escuchas? Tú vas a despertar. Porque hay amor aquí. Y el amor no se rinde. Na porta, tinha». Teresa, mãe de Héctor, observava em silêncio. Aquela cena tão íntima, tão fora do protocolo clínico, a fez desviar o olhar por um segundo. Mas ficou. Não ousou interromper. Algo dentro dela, algo antigo e esquecido, reconheceu a fé de Patty. Lá fora, Héctor batia a caneta contra a mesa. Um contrato importante o esperava em sua caixa de entrada, mas ele não conseguia assinar. Não com aquela sensação de que estava perdendo tudo e não podia fazer nada. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, dentro daquele quarto, uma mulher de origem simples sussurrava uma oração que ninguém escutava. Ninguém, exceto talvez o próprio Emiliano. 5 años antes, la misma casa vibraba con otro tipo de silencios, los de la tranquilidad y la rutina. Emiliano corría por los pasillos con un avión de plástico en la mano, mientras su risa rebotaba por las paredes altas adornadas con arte moderno. Era un niño lleno de energía, de esos que hacen preguntas imposibles y creen que pueden tocar el cielo si saltan lo suficientemente alto. Héctor Rivera, su padre, lo observaba desde el comedor con una sonrisa breve, escondida detrás de la pantalla de su laptop. Hombre de negocios, acostumbrado a cerrar contratos por millones,
siempre impecablemente vestido, incluso en casa. Sus ojos eran calculadores, aunque mostraban ternura ocasionalmente. Pero el trabajo era su zona de confort. El mundo emocional lo incomodaba. «Papá, ¿tú también jugabas con aviones cuando eras chiquito?», preguntó Emiliano deteniéndose frente a él. «No, hijo, yo no tenía aviones, solo piedras y tierra». «¿Y te gustaban?». «No tenía opción», dijo Héctor, cerrando la laptop por un segundo. «Pero tú sí tienes, así que disfruta». Esa conversación breve quedó grabada en algún rincón de la mente del niño, pero Héctor no lo notó. Solo pensaba en la reunión que tenía por Zoom en 20 minutos. Fue en esa época que Patricia Mendoza, conocida por todos como Patty, se convirtió en parte invisible de ese hogar. Invisible no porque no se notara su presencia, sino porque su labor era tan constante, tan precisa, que parecía magia. Llegaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, planchaba los uniformes, organizaba los juguetes, regaba las plantas del balcón y aún así tenía tiempo para sentarse 5 minutos con Emiliano y escucharlo hablar sobre dinosaurios. ¿Y si los dinosaurios regresaran, Patty? ¿Te daría miedo? No, mi cielo. Si regresaran, seguro vendrían en paz. Dios no dejaría que lastimaran a nadie. Respondía con una sonrisa suave. Emiliano la miraba con fascinación. Había algo en su voz, una calidez que no encontraba en ningún otro lugar. Patty no usaba palabras complicadas, ni ofrecía premios. Ofrecía tiempo, y eso era oro. A pesar de su cercanía con el niño, Patty era tratada con distancia por el resto de la familia. No con desprecio, pero sí con esa cortesía formal que marca una línea. No comía en la misma mesa, no participaba en reuniones familiares, no era invitada a las fotos. Era la señora que ayuda, como decía la tía Valeria durante las comidas. Pero a Patty no le dolía, no al menos en la superficie. Había aprendido desde niña a no esperar gratitud. Su madre había limpiado casas en Oaxaca toda su vida, y ella había heredado esa dignidad silenciosa de las mujeres que sostienen el mundo sin hacerlo notar. La vida en la casa Rivera transcurría con precisión suiza. Emiliano iba a la escuela internacional, tenía clases de piano y natación. Los fines de semana visitaban Valle de Bravo o se hospedaban en hoteles boutique en San Miguel de Allende. Todo era lujo, orden y una cierta frialdad elegante. Hasta que una tarde, en medio de una celebración por el aniversario de la empresa, Héctor se ausentó para atender una llamada. Emiliano, vestido con un pequeño traje gris, se había quedado jugando solo en la esquina del jardín. Y Patty, que no debía estar allí ese día, pasó a dejar un pastel especial que había preparado con sus propias manos. «¿Y ese pastel? Es para el niño, es su favorito. No podía no traerlo», dijo con naturalidad, dejando la caja sobre la mesa de la cocina. «No debiste molestarte», le dijo una empleada nueva. «Aquí no valoran esas cosas». Patty no respondió, solo sonrió. Sabía que el niño sí lo haría. Y eso le bastaba. Aquel día parecía igual a todos los otros, pero ya había algo en el aire, una vibración distinta. Como si la tormenta ya estuviera en camino, aunque nadie pudiera oír los primeros truenos. El cambio fue sutil. Al principio, parecía simple cansancio. Emiliano llegaba de la escuela con menos energía, dejaba el plato casi lleno y pedía dormir antes de las 9. Nada tan alarmante. Para Héctor era parte del crecimiento. Para las maestras, una etapa. Pero Patty no pensaba igual. No es normal que un niño tan activo se quede dormido en el coche sin ni siquiera pedir su leche, dijo preocupada a la enfermera de planta. Puede ser solo estrés escolar. Los niños de ahora se sobrecargan con tantas clases. Tal vez, respondió Patty, aunque su mirada decía otra cosa. Fue una tarde de miércoles cuando notó algo más inquietante. Emiliano estaba sentado en la alfombra, tratando de armar un rompecabezas que ya conocía de memoria, pero sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos no enfocaban bien las piezas. Patty se arrodilló a su lado. «¿Te sientes bien, mi niño?» «Me duele la cabeza.
y siento como si el mundo se moviera, respondió en voz baja. En ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. Patty tomó su frente. Tenía fiebre. No altísima, pero suficiente para preocupar. Lo llevó al cuarto y lo acostó, y mientras lo arropaba, algo en su instinto le gritaba que eso no era una simple gripe. Héctor no estaba en casa. Estaba en Guadalajara, cerrando un acuerdo con una minera canadiense. Cuando Patty lo llamó para reportar lo ocurrido, contestó con prisa. «Llévalo al médico y que le hagan análisis. Yo regreso mañana. Seguro es solo una infección. Señor Héctor, no me gusta cómo se ve. No está actuando como él mismo. Patty, tranquila, no exageres. Haz lo que tengas que hacer». Colgó antes de escuchar a Patty insistir. La mujer suspiró, conteniendo la frustración. Llamó a la clínica privada donde tenían seguro y pidió una consulta urgente. La enfermera la acompañó. El pediatra lo examinó, ordenó análisis y recetó un antipirético. «Parece viral», dijo, «pero si no mejora en 48 horas, háganle estudios neurológicos por precaución». Patty no durmió esa noche. Sentada en la butaca junto a la cama, observaba cada movimiento del niño. Emiliano murmuraba palabras sin sentido mientras dormía. Sudaba frío. Ya a las 3 de la madrugada, despertó gritando. «¡Mamá! No puedo mover mis piernas». Patty encendió la luz de inmediato. Emiliano temblaba, con el rostro descompuesto. Intentó incorporarse, pero sus piernas no respondían. La enfermera, que dormía en la habitación contigua, entró al oír el grito. Llamaron una ambulancia. En el hospital ABC lo ingresaron de urgencia. Tomografía, resonancia, análisis completos. Héctor llegó al amanecer, ojeroso, irritado y lleno de preguntas para todos, menos para su hijo. Hablaba con los médicos, con los administradores, con los directores. Exigía respuestas, pero no se acercaba a Emiliano más que para ver si respiraba. Patty lo observaba de lejos, no lo juzgaba. Sabía que cada quien lidiaba con el miedo a su manera. Pero le dolía ver que el niño, en su peor momento, no sentía el calor de su padre. «¿Y usted por qué está aquí?», le preguntó Héctor con frialdad al verla sentada junto a la cama. «Porque él me necesita, señor», respondió con voz firme, sin apartar la vista del pequeño. Hubo un silencio incómodo. Héctor no respondió. Solo se fue. Esa noche, los resultados fueron inconclusos. El neurólogo pidió una biopsia. Algo no cuadraba. Las conexiones cerebrales de Emiliano mostraban señales de inflamación. Nadie sabía por qué. Nadie, excepto Patty, que no tenía respuestas, pero sentía en los huesos que el peligro apenas comenzaba. Héctor Rivera nunca había aprendido a perder. Desde joven, el fracaso era una palabra prohibida en su vocabulario. Había nacido en Monterrey, en una colonia popular donde las calles se llenaban de polvo y promesas rotas. Su padre, albañil, su madre, costurera. Él, el menor de 4 hermanos, fue el único que logró terminar la preparatoria, y lo hizo con rabia. Con esa rabia silenciosa de quien jura que saldrá del barrio sin mirar atrás. A los 20 años vendía maquinaria pesada. A los 28 ya era socio en una constructora. A los 35 fundó su propia minera. Nunca se detuvo. Dormía 4 horas, comía mientras hablaba por teléfono, y nunca pedía ayuda. Porque pedir ayuda, para Héctor, era admitir debilidad, y en su mundo la debilidad mataba. Cuando Emiliano nació, algo en él se quebró por un instante. Lo sostuvo en brazos, temblando, y pensó que tal vez el mundo no era solo contratos y terrenos. Pero el pensamiento duró poco. Pronto volvió al ritmo frenético de siempre. Contrató a las mejores niñeras, eligió la mejor escuela, pagó las mejores vacaciones. «Lo estoy dando todo», se repetía, sin darse cuenta de que su hijo solo quería su tiempo. Ahora en ese cuarto de hospital blanco, estéril y ajeno, se sentía desarmado. Observaba a Emiliano a través del vidrio como quien observa un cuadro que no entiende. El niño dormía conectado a sondas, tubos, monitores. Y él, con toda su fortuna, no podía hacer nada. «Señor Rivera», dijo el neurólogo,
Necesitamos tomar decisiones difíciles. La inflamación está avanzando y aún no tenemos certeza del origen. Hay que prepararse para todas las posibilidades. No me hable de posibilidades, hágalo vivir, para eso les pago, respondió Héctor con los ojos fríos. El dinero no garantiza respuestas, señor. Entonces búsquelas, porque si él se muere, ustedes también van a perder algo más que un cliente. El médico lo miró en silencio, conteniendo la indignación. Se marchó sin responder. Héctor se dejó caer en una silla del pasillo. Su madre, doña Teresa, se le acercó despacio. Llevaba un chal sobre los hombros y su rostro mostraba las marcas de la edad y la preocupación. Hijo, tienes que bajar esa coraza. A veces el corazón necesita hablar. No estoy para discursos, mamá. No es discurso. Es verdad. Ese niño no necesita más dinero. Necesita verte aquí, con él. ¿Y qué gano con quedarme a llorar? No sirve de nada. Sirve para él. Sirve para ti. Sirve para que no te odies si lo pierdes. Héctor la miró sin contestar. Tenía los ojos rojos, mas no lloraba. No lo hacía desde los 17 años cuando enterraron a su padre. Caminó por el pasillo como una sombra, hasta llegar a la capilla del hospital. No era creyente, nunca lo había sido, pero ese día se sentó en la última fila, solo para respirar sin que nadie lo viera. Patty entró minutos después. No lo notó allí. Se arrodilló frente al altar con una sencillez que contrastaba con el mármol blanco. Sacó su rosario y comenzó a rezar. No lloraba. Sus labios se movían con ritmo calmo, como si hablara con alguien que conocía de toda la vida. Héctor la observó desde la penumbra, y por un segundo sintió envidia, no de su fe, sino de su paz. ¿Cómo podía estar tan tranquila mientras su hijo se desvanecía? Se levantó sin hacer ruido y salió. El orgullo aún lo mantenía de pie, pero dentro algo empezaba a agrietarse. Algo que no podía controlar con dinero ni contratos, y esa grieta, sin saberlo, era el principio de todo. El doctor Camilo Sandoval, neurólogo pediátrico con 20 años de experiencia, sostenía los resultados en sus manos con una expresión que no había mostrado hasta ahora. Era sábado por la mañana, y la sala de juntas del hospital parecía más fría que de costumbre. Héctor estaba de pie, los brazos cruzados mirando al médico como si pudiera arrancarle buenas noticias a la fuerza. «Señor Rivera», empezó Camilo con voz grave, «los exámenes neurológicos muestran una inflamación severa en el sistema límbico. Lo que Emiliano tiene es encefalitis autoinmune. Es raro en niños, pero no imposible». «¿Enfermedad autoinmune? ¿Qué demonios es eso?», espetó Héctor. «¿Qué es cuando el sistema inmunológico, por error, ataca al cerebro? Provoca alteraciones en la conducta, pérdida de motricidad, convulsiones y eventualmente coma, como en este caso». Doña Teresa, sentada al lado, apretó el rosario en sus manos. Patty, en la esquina, apenas respiraba. «¿Y se cura?», preguntó la madre de Héctor. «Con un tratamiento intensivo que incluye inmunoglobulinas, corticoides y a veces plasmaféresis. Pero es costoso y el pronóstico es incierto. Algunos pacientes responden bien, otros no reaccionan en absoluto». «Hagan lo que tengan que hacer», dijo Héctor de inmediato. «No hay límite de gastos. Traigan lo mejor del mundo si es necesario. Ya hemos solicitado los medicamentos». «Pero», Camilo dudó, «es importante que entienda que la medicina no es una ciencia exacta. Podemos tratar, pero no garantizar. El niño puede despertar, o no. Puede tener secuelas leves o permanentes». Ese «pero» cayó como un peso muerto en el pecho de todos. Patty bajó la cabeza. Héctor caminó hacia la ventana. No decía nada, solo apretaba los dientes. «¿Por qué a él?», murmuró Teresa, como quien habla con el vacío. «No hay una causa única. A veces un virus común puede desencadenarlo. En otros casos no hay explicación clara», respondió Camilo. La reunión terminó con más preguntas que certezas. Al salir, Héctor se detuvo frente a Patty. «¿Usted qué opina de todo esto?». «No soy doctora, señor, pero yo sé que Emiliano sigue aquí. Lo siento». «¿Sentir? Eso no cura a nadie».
Tal vez no, pero acompaña, y a veces eso también salva. Héctor no contestó. Caminó de regreso a la habitación donde Emiliano seguía dormido, como si su cuerpo hubiera decidido desconectarse del mundo. El zumbido de los monitores era el único sonido constante. Se sentó a su lado y lo observó durante minutos enteros, en silencio. Mientras tanto, en el comedor del personal, Patty servía café con manos temblorosas. ¿Estás bien?, le preguntó la enfermera de turno. Estoy cansada, no del cuerpo, del alma. Dicen que el niño no va a despertar. Dicen muchas cosas, pero yo no me rindo tan fácil. Esa noche la medicina llegó desde Houston. El tratamiento comenzó de inmediato. Las agujas entraban en las venas de Emiliano como una esperanza envuelta en dolor, y aún así su rostro no cambiaba. Dormía, o algo parecido a dormir. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Un día sus dedos se movían apenas. Al siguiente, no había respuesta. Héctor se pasaba horas de pie, sin hablar con nadie, solo observando, contando segundos, maldiciendo el tiempo. El médico volvió con nuevas pruebas, nuevos ajustes, nuevas advertencias. «Podemos seguir», dijo con honestidad, «pero llegaremos a un punto donde no habrá más que esperar». Y esperar era lo que más odiaba a Héctor. Patty, en cambio, rezaba, no con desesperación, sino con terquedad, como quien riega una planta seca porque se niega a aceptarla muerta. Al final de ese quinto día, mientras todos se iban a dormir, ella volvió a sentarse al lado de Emiliano. Le tomó la mano, tibia y flaca, y volvió a susurrar la oración que había aprendido en su infancia. Aunque todo parezca oscuro, tú no estás solo. Aquí está tu Patty, y aquí sigue Dios. La madrugada caía espesa sobre la Ciudad de México. Desde la ventana del hospital se alcanzaban a ver los faros de los autos perdiéndose entre los árboles de Reforma. En la habitación de Emiliano, el silencio era absoluto. Solo el ritmo suave del monitor cardíaco marcaba el paso del tiempo. Patty estaba sentada junto a la cama, los ojos fijos en el rostro pálido del niño. No había llorado, no desde que comenzaron los tratamientos. Pero dentro de ella, una angustia antigua se removía. No era miedo, era algo más profundo, el presentimiento de que había algo que debía recordar y que su corazón ya sabía. Se levantó despacio, salió del cuarto y caminó hasta la sala de espera vacía. Se sentó frente a una mesa pequeña y sacó de su bolsa una servilleta doblada con cuidado. En ella, escrito con letra temblorosa, estaba un texto casi borrado. Era una oración que su abuela le había enseñado cuando era niña, en San Pedro el Alto, un pueblo escondido entre montañas de Oaxaca. Cuando el alma no encuentra palabras, deja que la fe hable por ti, repitió en voz baja. Aquella oración no estaba en ningún libro. Era una súplica nacida de la necesidad, transmitida entre mujeres que enfrentaban la vida con las manos vacías, pero el corazón lleno. Recordaba cómo su abuela se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen de Juquila, con los ojos cerrados, y repetía la misma frase cada vez que alguien enfermaba, se perdía o estaba por rendirse. Patty no era supersticiosa. No creía en milagros mágicos ni promesas vacías, pero sí creía en lo invisible, en esa fuerza que sostenía a las madres cuando los hijos no volvían a casa, en el susurro que acompaña a quien no tiene nada más que su voz. Volvió al cuarto. La luz tenue iluminaba el rostro sereno de Emiliano. Se sentó a su lado, tomó su mano y cerró los ojos. Madre del silencio, camina conmigo. Donde no llegan mis pasos, llega tu sombra. Donde no alcanzan mis palabras, lleva tu voz. No era un rezo memorizado. Era una invocación íntima, casi secreta. Sus palabras eran suaves, lentas, nacidas desde lo más profundo de su pecho. No pedía milagros, pedía presencia, luz en la oscuridad, calor en la ausencia. No permitas que se apague antes de aprender a vivir. No lo dejes ir sin conocer el abrazo de la alegría. Si tienes que llevarme a mí en su lugar, hazlo, pero deja que él se quede.
Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No la limpió. La dejó caer sobre la mano del niño. Tú no te vas, Emiliano. Todavía no. Yo estoy aquí, y no voy a dejar que te vayas solo. Doña Teresa, que había entrado sin hacer ruido, la escuchó desde la puerta entreabierta. Se quedó quieta, sin interrumpir. Aquello no era rezar, era amar con el alma rota. Al terminar, Patty abrió los ojos. Emiliano seguía inmóvil, pero algo dentro de ella se había calmado, como si, al fin, hubiese soltado un nudo que llevaba demasiado tiempo en el pecho. La mujer se acomodó en la silla y se quedó dormida sin querer, aún con la mano del niño entre las suyas. Doña Teresa desde la puerta se persignó. Sus ojos estaban húmedos, y en voz muy baja, casi sin que ella misma lo notara, repitió también la oración que no conocía, pero que le nacía como si siempre hubiera estado allí. Donde no llegan mis pasos, llega tu sombra. El amanecer llegó gris y espeso. Una llovizna constante humedecía los ventanales del hospital. Patty despertó con el cuello entumido y los dedos adormecidos por haber sostenido la mano de Emiliano toda la noche. Se incorporó despacio, con el cuerpo cansado pero el corazón en paz. Iba a levantarse cuando escuchó pasos firmes. Al voltear, se encontró con Héctor parado en la puerta. «¿Qué hace aquí?», preguntó él con la voz cargada de molestia. «Estoy con Emiliano», respondió Patty sin alterar el tono. «Lo acompañé en la noche». «¿Y esa oración que le estaba recitando?», inquirió frunciendo el ceño. «¿Qué clase de superstición es esa?». Patty se quedó en silencio unos segundos, buscando las palabras justas. «Es solo una forma de hablar con Dios, como mi abuela me enseñó. Esto es un hospital, señora Mendoza, no una iglesia rural. Aquí se trabaja con ciencia, no con rezos campesinos». Las palabras de Héctor fueron cuchillas, cortaron hondo. Pero Patty no reaccionó con rabia. Solo bajó la mirada, conteniendo el temblor que empezaba en su pecho. «Yo no vengo a imponer nada, señor. Solo intento dar lo que puedo. Y lo que tengo es fe». «Pues guárdesela para su casa», sentenció. «Aquí no necesitamos eso». «¿No la necesita usted o no la necesita Emiliano?». Héctor la miró fijo, sin responder. Un segundo después, giró sobre sus talones y se fue. La puerta quedó entreabierta, dejando entrar un aire helado. Patty sintió una punzada de dolor, no por ella, por él, porque detrás de ese rechazo había miedo, miedo disfrazado de control. Minutos después, mientras preparaba café en la sala del personal, doña Teresa entró. Llevaba una bolsa con pan dulce y un suéter en las manos. «¿Te hizo algo mi hijo?», preguntó sin rodeos. «No, señora. Solo me pidió que no rezara más junto a Emiliano. Héctor es como su padre. Le enseñaron que sentir es peligroso, que llorar es debilidad». «Yo lo entiendo. No me ofendió. Solo me dolió». «A mí también me duele, hija, porque tú eres la única que ha estado ahí sin pedir nada a cambio». Doña Teresa tomó las manos de Patty. Las sintió frías, ásperas, fuertes, como las manos que la criaron en su infancia. Las de Clara, la mujer mixteca que la cuidó cuando su madre salía a vender medicinas en los pueblos. «Mi niñez no habría sido nada sin Clara», dijo. «Ella me enseñó a amar sin condiciones. Tú haces lo mismo con Emiliano. Yo solo quiero que viva. Entonces no te vayas. No le hagas caso a mi hijo. Quédate. Él no sabe lo que hace». Patty asintió con discreción. Se guardó las lágrimas para más tarde. En ese momento, lo importante era no dejar vacío el espacio junto a Emiliano. Esa misma tarde, una enfermera se acercó a Patty con voz baja. «No sé qué hiciste, pero el niño movió los dedos mientras dormía. Fue un instante, pero pasó». «¿Seguro?». «Sí. Lo vi yo. Y lo registré. El doctor dijo que puede ser reflejo, pero algo es algo». Patty volvió al cuarto con el corazón apretado. Se sentó junto a Emiliano y le habló al oído. «¿Ves, mi niño? Te dije que no estabas solo. Aunque no digas nada, yo sé que me escuchas. Y voy a seguir aquí, pase lo que pase». La lluvia seguía cayendo allá afuera, mansa y constante, y dentro de esa habitación, por primera vez en días,
había una chispa diminuta de esperanza, pequeña, pero viva. El lunes amaneció con un sol tenue entre las nubes, como si el cielo dudara entre rendirse o seguir luchando. En el hospital, las rutinas comenzaban con el sonido de puertas automáticas, pasos apresurados y tazas de café recién servidas. Pero en la habitación de Emiliano, el tiempo avanzaba distinto, suspendido entre el murmullo de las máquinas y la respiración débil del niño. Patty había vuelto a su silla habitual con el rosario entre los dedos y la espalda adolorida de tantas noches mal dormidas. A su lado, doña Teresa tejía en silencio. No hablaban, pero la compañía era suficiente. El silencio entre ellas no era ausencia, era consuelo. De pronto, una enfermera joven entró con el rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y entusiasmo. «Señora Patricia, creo que el niño movió los labios». Patty se incorporó de inmediato, el corazón acelerado. «¿Está segura?» No fue un movimiento fuerte, pero fue intencional, como si intentara decir algo. «Ya le avisé al doctor Sandoval. Viene en camino». Patty se acercó a Emiliano, tomó su mano con suavidad y le susurró al oído, como cada vez: «Estoy aquí, mi cielo. Si quieres decir algo, no te guardes nada, yo te escucho». Los labios del niño temblaron. Apenas una contracción leve, como si la palabra estuviera a medio camino entre el alma y la boca, pero no llegó a salir. Camilo Sandoval entró con rapidez. Revisó los signos, ajustó los parámetros del monitor, encendió una pequeña luz y observó con atención. «Es una señal», dijo sin poder ocultar su asombro. «Puede ser parte de un despertar, pero también puede ser un reflejo. Hay que esperar». «¿Y qué pasa si sigue reaccionando?», preguntó Teresa. «Entonces ajustaremos la medicación. Podría ser el inicio de una recuperación neurológica». Héctor llegó minutos después, avisado por su madre. Entró al cuarto con pasos tensos, las manos metidas en los bolsillos. Se detuvo frente a la cama, sin hablar. «Movió los labios», dijo Teresa sin rodeos. «¿Y eso qué significa?» «Que puede estar luchando», respondió Patty sin quitar los ojos del niño. «¿Otra vez con tus fantasías?» «No, señor. Esta vez fue el doctor quien lo dijo». Camilo asintió. «No es fantasía, es un avance, aunque mínimo, y lo importante es mantener la estimulación. Háblenle, que escuche voces familiares. ¿Y si no nos escucha? No lo sabemos, pero si hay una posibilidad, hay que intentarlo». Héctor tragó saliva. Se acercó, dudando. Miró a Emiliano y con voz tensa murmuró: «Hola, hijo. Soy papá. Estoy aquí». Patty se apartó para dejarle espacio. Héctor se sentó junto a la cama, tomó la mano del niño por primera vez en días y bajó la cabeza. Su voz salió apagada. «Perdóname por no estar antes, por no saber cómo ayudarte, pero aquí estoy. Te juro que no me voy a ir». El monitor cardíaco mostró una leve aceleración. Camilo se mantuvo observando sin intervenir. Teresa contuvo el aliento. Patty cerró los ojos. No hubo milagro. Emiliano no abrió los ojos ni habló. Pero la atmósfera cambió. Ya no era solo un cuerpo dormido rodeado de aparatos. Ahora había voces, emociones, presencia, y eso en medio del dolor era una forma de vida. Cuando el médico se retiró, Héctor se quedó sentado en silencio. Por primera vez no discutía, no ordenaba, no se quejaba, solo estaba. Y en esa presencia silenciosa comenzó a comprender algo que ni el dinero ni la ciencia podían ofrecerle. Su hijo necesitaba su voz, su ternura, su entrega. Y eso estaba apenas aprendiendo a darlo. La euforia duró poco. A la mañana siguiente, Emiliano no solo no mostró avances, sino que su estado empeoró. La fiebre volvió con fuerza, los músculos se contrajeron levemente y los médicos detectaron una disminución en los reflejos pupilares. El doctor Sandoval fue claro. La inflamación había avanzado y el cerebro comenzaba a mostrar signos de deterioro más severo. «Tenemos que ser honestos», dijo frente a la familia. «El cuerpo de Emiliano está agotado. Ya aplicamos todo el protocolo. Si no responde en las próximas 24 horas,
Tendremos que considerar suspender el tratamiento activo. Héctor apretó los puños. Doña Teresa se cubrió la boca con una mano. Patty se quedó inmóvil. ¿Está diciendo que lo dejemos morir? La voz de Héctor salió rasposa. Estoy diciendo que hay un límite entre tratar y prolongar lo inevitable. El aire se volvió espeso. Nadie habló por varios segundos. Fue Patty quien rompió el silencio. No es inevitable todavía. Lo entiendo, respondió el médico con suavidad. Pero también necesito que estén preparados. A veces lo más humano es saber cuándo parar. Aquella tarde, la habitación fue invadida por una tristeza densa. Las enfermeras bajaban la voz, las visitas eran más cortas y el personal evitaba el contacto visual. El rumor se había extendido por el hospital. El niño del millonario estaba perdiendo la batalla. Patty no se resignó. Sabía que no podía discutir con los médicos, pero aún le quedaba algo, su voz. Caminó hasta la pequeña capilla del hospital, vacía a esa hora. Encendió una vela, se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Juquila y empezó a rezar en silencio. No pidió milagros, no exigió, solo habló desde el fondo del alma. No me dejes sola, no dejes que él se vaya sin que al menos una vez escuche su nombre y sonría. No le quites la oportunidad de vivir. Si alguien tiene que pagar esta carga, que sea yo. Pero a él no lo toques todavía. Se quedó ahí largo rato, con la frente apoyada en el banco de madera. Mientras tanto, Héctor estaba en su oficina improvisada dentro del hospital. No podía concentrarse. Abrió su laptop, la cerró. Encendió el celular, lo apagó. El contrato con la minera canadiense seguía sin firmar, y por primera vez no le importaba. Teresa entró sin avisar. No lo puedes controlar todo, hijo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Sentarme a ver cómo se apaga? No, quiero que lo abraces, quiero que estés con él de verdad, por si mañana ya no puedes. Héctor tragó saliva. No tenía respuestas. Salió de la oficina y se dirigió a la habitación. Se sentó junto a Emiliano, lo miró largo rato y luego se inclinó. No sé si me escuchas, hijo, pero quiero que sepas que todo esto no vale nada sin ti. Perdóname, no supe ser tu papá, pero si despiertas te juro que voy a aprender, día por día. Las lágrimas cayeron por fin, no muchas, pero las suficientes para romper el muro que había levantado durante años. Cuando Patty volvió, lo encontró allí, de rodillas. No dijo nada. Solo lo observó. Sabía que aquel momento era necesario, que esa caída no era el final, sino un comienzo. Al día siguiente, los médicos comenzarían los preparativos para lo que llamaban desconexión ética. Pero aún faltaba una noche más para resistir, una noche más para amar. Y Patty, como siempre, estaría ahí. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. En el hospital todo parecía suspendido. Los pasillos oscuros, las luces mínimas, el sonido remoto de algún elevador, y en el centro de ese silencio, la habitación de Emiliano seguía iluminada con una lámpara tenue, como una vela que se negaba a apagarse. Patty estaba de pie, inmóvil, frente a la ventana. Llevaba las manos entrelazadas, la espalda recta, y el rostro bañado por la luz lechosa de la luna. Dentro de ella, algo había cambiado. No una esperanza eufórica, ni una fe ciega. Era otra cosa, una certeza tranquila, como si supiera que, pasara lo que pasara, su amor ya había hecho todo lo posible. Héctor dormía en la butaca, con una cobija a medio cuerpo y el rostro relajado por primera vez en días. Había llorado, había hablado con su hijo, y ahora descansaba no porque todo estuviera bien, sino porque ya no cargaba solo. El monitor marcaba los latidos de Emiliano con regularidad. Patty caminó hasta él, se sentó junto a su cama y comenzó a hablarle con suavidad. Hoy no voy a rezar, mi niño. Hoy solo quiero contarte un secreto. Cuando yo tenía tu edad, me enfermaba mucho, y mi abuela me decía que los sueños también sanan. Que a veces el alma necesita descansar para reconstruirse, como cuando se cae un castillo de arena y lo vuelves a hacer desde cero.
Acarició su frente con ternura y siguió. Tal vez ahora estás haciendo eso, reconstruyéndote. Pero si te cansas, si dudas, si te da miedo, aquí estoy. Solo di una palabra, solo muévete un poquito, y yo sabré que sigues ahí. Héctor abrió los ojos lentamente. Escuchó en silencio. Ya no sentía resistencia. Solo una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por la mujer que había sostenido su hogar sin que él lo notara. Y vergüenza por haberla ignorado tanto tiempo. «Patty», dijo en voz baja. Ella lo miró sin sorpresa, como si supiera que él necesitaba hablar. «Gracias por no rendirte, por quedarte, por amar a mi hijo mejor que yo». «Yo no vine a enseñar nada, señor Héctor. Solo vine a dar lo que sé dar. A veces lo invisible es lo único que sostiene todo». Él asintió. Se levantó, caminó hasta la cama y se sentó al otro lado de Emiliano. Lo miraron juntos, en silencio. «¿Puedo?», preguntó extendiendo la mano hacia el niño. «Claro, él lo necesita». Héctor tomó la mano pequeña y con voz ronca le susurró. «Perdóname. Por el tiempo perdido, por no haberte escuchado antes, pero si regresas, aunque sea un poquito, yo voy a estar aquí, siempre». Entonces ocurrió. No fue un milagro ruidoso ni un despertar cinematográfico. Fue algo mínimo, un leve temblor en los dedos, un movimiento apenas perceptible pero real. Héctor sintió la presión leve de los deditos en su palma. Patty se llevó la mano a la boca. Y el monitor, sin cambiar su ritmo, parecía decir lo que nadie podía poner en palabras. «¿Lo sentiste?», preguntó él, incrédulo. «Sí», susurró Patty, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sentí». No llamaron a nadie. No gritaron. Solo se miraron sabiendo que ese instante era suyo, que el niño aún estaba allí, que contra todo pronóstico seguía luchando. Y eso lo cambiaba todo. La mañana llegó sin anuncios, como una caricia tibia después de una noche larga. El sol comenzaba a pintar de dorado los ventanales del hospital, y dentro de la habitación 406, el aire tenía otro peso. Algo había cambiado. No se veía, pero se sentía. Patty, aún con los ojos húmedos, seguía sosteniendo la mano de Emiliano. Héctor no se había movido de su lugar. No habían dormido, pero tampoco lo necesitaban. La pequeña presión que Emiliano había hecho durante la madrugada era más fuerte que cualquier café o medicina. Era una señal, un puente entre la vida y el abismo. A las 7, el doctor Sandoval entró. Traía la bata arrugada y el rostro serio, pero al ver los rostros de Patty y Héctor se detuvo. «¿Pasó algo?». Movió los dedos, dijo Héctor sin rodeos. «¿Lo vieron los dos?». «Lo sentimos», respondió Patty. «Fue real». El doctor se acercó sin hacer preguntas, revisó los signos vitales, examinó pupilas, estímulos, todo con la misma calma profesional de siempre, pero cuando le pasó un pequeño algodón húmedo por la mejilla, Emiliano hizo algo inesperado. Una lágrima descendió silenciosa desde su ojo derecho. «¡Dios mío!», exclamó Patty. «Eso no es un reflejo», dijo Camilo dejando de lado la herramienta. «Es respuesta emocional. El cerebro está funcionando. No completamente, pero está reaccionando». Héctor soltó el aire que llevaba horas conteniendo. Su mirada se nubló, pero no habló. Solo acercó su rostro al de Emiliano y murmuró: «Te dije que no estabas solo, y lo estás demostrando, campeón». Los pasos se aceleraron. Camilo pidió análisis urgentes, nuevos exámenes neurológicos y monitoreo constante. Pero en medio de todo ese ajetreo, el niño seguía inmóvil, excepto por las lágrimas, una más y otra, lentas, reales. Para doña Teresa, que entró minutos después y vio aquello con sus propios ojos, fue como si el alma se le hubiera llenado de fuego. Se acercó a Patty y la abrazó con fuerza. «Está volviendo», susurró. «No se está oyendo». Las noticias corrieron como pólvora por el hospital. Las enfermeras comenzaron a entrar con más frecuencia,
con sonrisas sinceras. El personal médico bajaba el tono al hablar. Incluso los pacientes vecinos, al enterarse, empezaron a rezar en silencio por el niño que lloró. Héctor se mantuvo al lado de su hijo todo el día. Ya no salía a tomar llamadas, no revisaba correos, no preguntaba por contratos. Estaba ahí, atento a cada detalle, descubriendo lo que era simplemente ser papá. Por la tarde, se acercó a Patty con una taza de té caliente. Gracias por enseñarme a esperar en silencio. Yo no enseñé nada, señor, solo estuve. A veces eso es todo lo que uno puede hacer. No, eso es lo que más importa. Tú creíste cuando nadie más lo hacía. Ni yo. Patty aceptó la taza con una sonrisa leve y se sentó a los pies de la cama. La habitación ya no era un lugar de despedidas, era un refugio de fe, de ternura, de humanidad. Y esa humanidad se reflejaba también en Emiliano, que aunque no hablaba ni abría los ojos, dejaba que su cuerpo dijera lo que su voz no podía, que seguía luchando, desde dentro. Al anochecer, cuando todo se calmó un poco, Patty le susurró al oído como cada noche. Aquí estamos, mi niño, aquí seguimos. Tú no te vayas, que nosotros no te dejamos. Y entonces, en medio de la quietud, un leve movimiento se notó en su comisura izquierda, el esbozo torpe de una sonrisa. El sol brillaba con fuerza ese martes, como si el cielo supiera que algo estaba cambiando. Dentro del hospital, sin embargo, el ambiente era tenso. Aunque Emiliano había mostrado señales claras de conciencia, los médicos insistieron en que las próximas 48 horas serían decisivas. Estamos ante una mejoría, sí, explicó el doctor Sandoval, pero el sistema nervioso sigue inflamado. Debemos observar si hay recuperación sostenida o solo episodios aislados. Héctor asintió sin discutir. Ya no exigía certezas. Había aprendido a valorar los pequeños gestos, una lágrima, un movimiento, una sonrisa fugaz. Ahora, cada minuto junto a su hijo era una victoria. Patty, como siempre, estaba a su lado. Había colocado una pequeña imagen de la Virgen de Juquila en un rincón de la habitación, con 2 velitas eléctricas, discretas, pero presentes. No se trataba de religión impuesta, sino de fe vivida, un rincón de calor en medio de la frialdad hospitalaria. Durante la mañana, Emiliano mostró más movimientos, un parpadeo involuntario, un leve giro de cabeza, reacciones que hacían que todos contuvieran la respiración. El equipo médico registraba cada detalle con profesionalismo, pero también con esperanza. Estamos en terreno incierto, admitió Camilo, pero no es tierra estéril. Está respondiendo. Muy lento, pero responde. Doña Teresa pasó la mañana entera sentada en una silla, tejiendo y rezando en silencio. A su lado, las enfermeras iban y venían con una sonrisa que no podían disimular. Hasta los vigilantes del piso se asomaban de vez en cuando, como si quisieran ser parte de algo que ya no era solo clínico, sino profundamente humano. Héctor, entretanto, comenzó a ver a las personas con otros ojos. Ya no era el patrón del lugar, ahora escuchaba, agradecía. Se sentaba a conversar con la señora de limpieza, con los técnicos del laboratorio, con los camilleros. ¿Siempre ha trabajado aquí?, le preguntó a una enfermera. Sí, señor, 14 años. Nunca había visto un caso como este, ni una familia así. No éramos así, respondió él, pero estamos aprendiendo. Por la tarde, el doctor Sandoval llamó a la familia a una reunión privada. Tengo una sugerencia, dijo con tono sereno. Conozco un centro de reactivación neurológica alternativo en Oaxaca. No promete milagros, pero combina medicina con estimulación ambiental, fisioterapia afectiva y terapia del lenguaje en un entorno natural. Emiliano necesita tiempo y calma. Héctor frunció el ceño. Oaxaca. Su mundo empresarial estaba a kilómetros de distancia, en todos los sentidos. ¿Usted cree que eso ayudaría? No lo sé, admitió el médico. Pero si fuera mi hijo, lo intentaría. Doña Teresa fue la primera en apoyar la idea. Ese niño necesita volver al aire,
escuchar pájaros, sentir el sol. Este hospital ya le dio lo que pudo. Patty no dijo nada, pero sus ojos brillaron. Oaxaca era su tierra. Allí, el silencio tenía otros significados. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Héctor se sentó junto a él y le habló como nunca antes. «Vamos a llevarte a un lugar bonito. Con árboles, con cielo claro. Un lugar donde puedas volver a empezar, sin prisa. Yo te voy a cuidar. Patty también. Todos. Solo aguanta un poquito más». El niño no respondió, pero su respiración era más firme, más segura. El día terminaba, y nadie en ese cuarto sabía lo que vendría después. Pero por primera vez no importaba. Porque el amor, el cuidado y la fe sencilla de una mujer que jamás se rindió, habían empezado a construir un nuevo camino, y Emiliano, en silencio, seguía avanzando por él. El viento de la sierra soplaba con fuerza, agitando las copas de los árboles y llenando el aire con el olor a tierra húmeda y leña. Oaxaca recibía a Emiliano con brazos abiertos, aunque él aún no pudiera notarlo. La camioneta subía lentamente por un camino de terracería, rodeada de montañas cubiertas de niebla. Al frente, Héctor conducía en silencio. A su lado, Patty sostenía un termo de café y una manta. Atrás, Emiliano dormía, envuelto y cómodo, recostado sobre almohadas especiales. Habían decidido trasladarlo al centro recomendado por el doctor Sandoval, una clínica pequeña, en las afueras de San José del Pacífico, donde los médicos trabajaban en contacto con la naturaleza, combinando ciencia y tradición. No era un hospital. No tenía pisos brillantes ni máquinas modernas, pero tenía lo que Patty llamó alma. «Aquí el tiempo corre distinto», dijo ella mientras descendían con cuidado. «No se mide por relojes, sino por cantos de gallos y flores que abren». Héctor apenas sonrió. Aún llevaba el peso de su ciudad encima, el ritmo de las reuniones, la impaciencia por los resultados, la necesidad constante de control. Pero algo en su mirada empezaba a ceder. Tal vez era el cielo más limpio, o el silencio que no incomodaba, sino que abrazaba. Los recibieron con calidez. Una doctora joven de origen zapoteca les explicó el plan terapéutico. Ejercicios diarios al aire libre, fisioterapia con música, estimulación cognitiva con cuentos y dibujos, y contacto humano permanente. Nada de soledad, nada de prisas. Aquí no venimos a sanar con prisa. Venimos a convivir con la esperanza, dijo ella mientras acariciaba la frente de Emiliano con respeto. Patty fue asignada a una pequeña habitación junto a la del niño. Héctor también se quedaría, aunque dudó al principio. Le ofrecieron una cabaña, con vista al valle. No tenía televisión ni conexión a internet, solo una cama, una mesa y una hamaca. A regañadientes, aceptó. El primer día fue de adaptación. Emiliano fue instalado con cuidado. Patty organizó sus cosas con ternura. Los libros, la ropa, los dibujos. Colocó su rosario en la cabecera. La doctora pidió silencio y constancia. Héctor, aunque escéptico, se mantuvo cerca. Ya no daba órdenes. Observaba. Al tercer día ocurrió algo inesperado. Mientras la terapeuta pasaba una pelota frente a Emiliano, sus ojos la siguieron lentamente. Luego movió los dedos en dirección a la esfera. Era un gesto torpe, mínimo, pero lo suficiente para que todos celebraran en voz baja. «Está explorando», dijo la doctora. «Está reconociendo». Héctor no dijo nada. Pero esa noche se sentó en la hamaca de su cabaña y se quedó mirando las estrellas por primera vez en años. Sentía algo nuevo, gratitud. Por las mañanas, Patty caminaba con Emiliano en brazos hasta un jardín lleno de bugambilias. Se sentaba en una silla de mimbre y le cantaba las canciones que aprendió de niña. Por las tardes le contaba cuentos inventados, historias de animales que cruzaban montañas, de niños que hablaban con las flores. A veces, Emiliano movía los párpados o soltaba un sonido leve. Era poco, pero era suyo. Y Héctor, que al principio se sentía ajeno a todo, comenzó a participar.
Le leía cuentos. Le hablaba de cuando era niño. Le prometía cosas simples: aprender a hacer tortillas, caminar descalzo, subir una montaña juntos. Una tarde, mientras Patty colgaba ropa al sol y Héctor se sentaba bajo una jacaranda, escucharon algo que los paralizó. «Papá», fue un susurro, apenas audible, pero real. Se miraron en silencio y corrieron al cuarto. Emiliano los miraba, lento, cansado, pero consciente. Y en sus ojos aún débiles brillaba el comienzo de un nuevo capítulo. Pasaron los días como en un sueño. El aire de Oaxaca, fresco y lleno de aromas a eucalipto y leña, envolvía todo con una calma que no podía encontrarse en ninguna ciudad. Emiliano, poco a poco, despertaba al mundo otra vez. Su cuerpo, todavía débil, empezaba a moverse con más voluntad. Sus ojos ya no solo miraban, observaban. Las terapeutas notaban los avances con prudencia, pero no disimulaban su emoción. Los ejercicios pasaron de estimulación pasiva a respuesta activa. Emiliano giraba la cabeza al escuchar su nombre y a veces soltaba sonidos breves, como si quisiera recordar cómo se usaban las palabras. Un jueves por la tarde, mientras Patty le narraba una historia de su niñez con cabritos traviesos, Emiliano soltó una risa ligera, ronca, pero clara. Fue tan inesperada que Patty se quedó en silencio, los ojos llenos de lágrimas. Luego rió con él, tomándole la mano como quien toca un milagro con los dedos. «¡Rió!», gritó. «Mi niño volvió a reír». Héctor, que estaba cortando leña cerca de la entrada, dejó caer el hacha y corrió al cuarto. Se agachó junto a la cama sin decir nada. Emiliano lo miró y volvió a reír. Fue una risa corta, pero suficiente para quebrar todo lo que aún quedaba de miedo en el corazón de su padre. Héctor lo abrazó con cuidado, con fuerza contenida, y le susurró algo que solo ellos dos escucharon. Desde ese día, la mejora fue constante. Emiliano comenzó a vocalizar más seguido, a mover las piernas con ayuda, a sostener objetos blandos con las manos. Su cuerpo, que parecía dormido para siempre, despertaba por partes, como si cada músculo recordara su nombre. La comunidad entera del centro de rehabilitación celebraba cada avance como si fuera propio. Las cocineras le preparaban papillas especiales, los niños de la escuela vecina enviaban dibujos, y los ancianos del pueblo tejían pulseritas de colores para el niño que volvió a la vida. Una tarde de domingo, Héctor organizó una comida sencilla con los trabajadores del centro. Bajo un árbol de guamúchil, colocaron mesas de madera, servilletas bordadas y platos de barro con tlayudas, tamales y aguas frescas. Patty preparó pan de yema, como su madre le enseñó. Todos comieron, rieron y agradecieron. Cuando terminó la comida, Emiliano se encontraba sentado en una silla adaptada, con una cobija sobre las piernas y una flor entre los dedos. Patty se acercó y le acarició la mejilla. «¿Sabes qué me gustaría escuchar de ti algún día?» «¿Qué?», dijo él con voz suave. «Que me llames abuelita». Emiliano la miró fijamente, luego sonrió. No dijo nada, pero alzó los brazos hacia ella, buscando un abrazo. Patty lo envolvió con ternura y dejó que el llanto le ganara por primera vez en semanas. Héctor presenció la escena con los ojos húmedos y el alma limpia. Caminó hacia ambos, se arrodilló y con voz firme dijo: «Si tú quieres, Patty, te quedas con nosotros, ya no como empleada, como familia. Esta historia no se entiende sin ti. No necesito nada, señor, solo estar cerca de Emiliano. Entonces ya tienes todo». Y así, en medio de un paisaje lleno de luz y aromas de hogar, algo más que un niño había vuelto a la vida. Una familia nacía de nuevo, no por sangre ni por apellido, por amor. Un mes después, Emiliano caminaba, no con pasos firmes ni veloces, pero caminaba. Con ayuda de una terapeuta y un bastón infantil decorado con dibujos de animales, cruzaba lentamente el pasillo de piedra que rodeaba el jardín del centro. Sus piernas temblaban, pero su sonrisa era firme. Detrás de él,
Patty lo observaba con los ojos llenos de orgullo, y Héctor grababa cada paso en su memoria, no con una cámara, sino con el alma. La mañana era clara, el cielo sin nubes. Las jacarandas florecían, tiñendo de morado el suelo. Todo parecía en calma, como si el mundo hubiera esperado a que Emiliano se levantara para volver a girar. Una tarde, mientras recogían las cosas en la pequeña cabaña, Héctor se acercó a Patty con una carpeta en las manos. ¿Y esto?, preguntó ella. «Es un contrato de vida», respondió él sonriendo. «Vamos a abrir una clínica gratuita en esta misma comunidad, para niños sin recursos, con apoyo terapéutico, médico y emocional. Y quiero que tú seas parte de eso, no como empleada, como fundadora». Patty se quedó en silencio. Apretó la carpeta contra el pecho, con un nudo en la garganta. ¿Y Emiliano? Él será nuestro símbolo, nuestra historia, nuestra razón. El proyecto se anunció semanas después. Con el apoyo de fundaciones locales, empresarios y médicos voluntarios, la clínica Luz de Emiliano empezó a construirse. No tenía mármol, pero sí propósito. No buscaba prestigio, sino transformación. Mientras tanto, Emiliano volvió a clases, no en una escuela de élite, sino en una escuelita rural de Oaxaca, rodeado de niños con los pies descalzos y los corazones abiertos. Allí aprendió que la vida no se mide por lo que tienes, sino por con quién caminas. «¿Estás feliz, mi amor?», le preguntó Patty un día, mientras le ayudaba con la mochila. «Sí, abuelita», respondió él, sin dudar. Patty no dijo nada, solo cerró los ojos un instante y dejó que ese título se asentara dentro de ella como el regalo más grande de su vida. Héctor, por su parte, se transformó. Dejó atrás los trajes, los vuelos ejecutivos, las reuniones sin fin. Aprendió a sembrar, a cocinar, a vivir despacio. Se convirtió en voluntario, en maestro ocasional, en padre presente. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo lo logró, respondía lo mismo. «Tuve que perderlo casi todo para entender qué era lo que realmente tenía». La última escena de esta historia no es en un hospital ni en una sala lujosa. Es en un patio de tierra con una mesa larga de madera rodeada de niños, médicos, vecinos y risas. En el centro, Emiliano dibuja con crayolas. A su lado, Patty teje. Héctor sirve jugo de guayaba en vasos de plástico. Y todos ríen, porque al final lo que los unió no fue la sangre, ni el apellido, ni el dinero. Fue algo mucho más poderoso, la decisión de no rendirse, de creer, de amar, aunque doliera. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí seguimos contando historias reales que transforman vidas, que nos recuerdan lo esencial y que nos inspiran a ser mejores cada día. Y si quieres seguir emocionándote, haz clic ahora mismo en el siguiente video recomendado. Te aseguro que no te dejará indiferente. Gracias por ver, por sentir y por creer.